Después de años de dolor y traición, mi exsuegra me dejó toda su herencia y ahora mi exmarido y su amante me amenazan con demandarme para quitármelo todo. Heredé todo de la madre de mi exmarido. Después de cuidarla, ahora él y su amante están amenazando con tomar acciones legales. Hola, chicos, estoy en apuros y me gustaría conocer la opinión de todos. Mi nombre es Gigi, tengo 27 años y tengo una hija de 7 años llamada Naomi. Estuve casada con mi exmarido, Jack, de 30 años, durante casi 8 años. Cuando estaba embarazada de 2 meses de nuestro segundo hijo, descubrí que mi exmarido me engañaba con su compañera de trabajo, Susan, de 28 años. Encontré accidentalmente mensajes de texto en su teléfono. Cuando lo confronté llorando, Jack finalmente me dijo que Susan también estaba embarazada de su hijo. Al escuchar sus palabras, quedé tan impactada que casi me desmayó. Mi esposo y yo tuvimos varias peleas, a pesar de que mi suegra vino a cuidarme durante ese tiempo. Estaba tan estresada que finalmente tuve un aborto espontáneo. Cuando mi ex se enteró de que habíamos perdido al bebé, ni siquiera dudó, en lugar de lamentarse conmigo, de confortarme, abandonó la casa para estar con Susan, culpándome por la pérdida de nuestro hijo. Estaba devastada y lloré durante días. Afortunadamente, mi suegra se quedó conmigo durante todo ese tiempo y cuidó de mi hija, Naomi, para que yo pudiera lamentarme en paz. Jack y yo tuvimos un divorcio desagradable en el que él se negó a pagarme la pensión alimenticia, pero eventualmente el tribunal lo obligó a hacerlo. A lo largo del divorcio, Jack dejó muy claro que no quería estar involucrado en la vida de Naomi ni en la mía. Renunció a la custodia total a favor mío, lo cual rompió completamente mi corazón por mi hija, pero no había nada que pudiera hacer. Lo único que ha hecho es pagar la pensión alimenticia cada mes. Nunca ha intentado visitar a Naomi ni conocerla. Finalmente, supe que Susan dio a luz a su hijo y han estado juntos desde entonces. A lo largo de todo esto, mis padres y mi exsuegra estuvieron allí para mí cada día. Verás, mi exsuegra y mis padres se conocían y eran mejores amigos desde hacía mucho tiempo. Así fue como Jack y yo nos conocimos, a través de nuestros padres, y eventualmente comenzamos a salir. Cuando la madre de Jack, mi exsuegra, se enteró por primera vez de que Jack me había engañado, estaba extremadamente molesta con él y mostró su apoyo hacia mí. Ella y Jack pelearon mucho sobre su aventura, y ella juró no volver a hablarle. Cuando se enteró de que él me estaba dejando, también le advirtió que no quería tener nada que ver con la pareja de su aventura y su hijo. Sé que es impactante, pero mi exsuegra mantuvo esa promesa hasta el día de su muerte. Se negó a hablar con Jack, incluso cuando él le rogó que lo visitara a él y a su hijo con su pareja de aventura. Susan estaba extremadamente celosa de mí y de mi hija porque nunca fue considerada familia por mí. Es suegra. Cuando mi exsuegra vino por primera vez a apoyarme, enfrentó muchas críticas de su familia. Verás, Jack había perdido a su padre unos años antes, así que sus familiares intentaron convencer a mi exsuegra de perdonarlo. Le dijeron que Jack era su hijo, así que debería dejar el pasado atrás y visitar a su hijo. Mi exsuegra se negó firmemente. Cuando Susan dio a luz al hijo de Jack, sus familiares se unieron a su alrededor, a pesar de saber que él me había engañado. Ni siquiera se molestaron en preocuparse o preguntar por mí y mi hija. La relación entre mi exsuegra y su familia se volvió tan mala que empezaron a excluir a mi exsuegra de sus celebraciones y eventos familiares, solo para poder invitar a Jack. Como mi exsuegra siempre se negaba a asistir a eventos si Jack iba a estar con su pareja de aventura, siempre sentí lástima por ella, pero ella me aseguró que yo también era como su hija y no le importaba si sus familiares la excluían. Estoy extremadamente agradecida de haber tenido a una mujer como ella como mi exsuegra, porque es raro ser amada y apoyada tanto. Desafortunadamente, mi exsuegra se puso enferma, perdiendo la capacidad de caminar y valerse por sí misma. Le extendí una invitación para que se mudara permanentemente conmigo, comprometiéndome a cuidar de ella. Para asegurarme de que tuviera apoyo las 24 horas del día, contratamos a una niñera que vivía con nosotros y atendía sus necesidades por las mañanas. En cuanto a las noches, la responsabilidad recaía sobre mí. Dediqué innumerables horas a su cuidado, y, sinceramente, no me importaba. Naomi, siempre cariñosa con su abuela, estaba emocionada de tenerla viviendo con nosotros en nuestro hogar. Durante su estadía con nosotros, mi exsuegra reveló algo significativo. Me contó que cuando se enteró por primera vez de que Jack me estaba dejando, decidió hacer cambios en su testamento. Inicialmente, tenía la intención de que mi exmarido, al ser su único hijo, heredara todo. Sin embargo, al descubrir su aventura, modificó el testamento. Ahora, la casa y su seguro de vida estaban designados para Naomi. También me incluyó a mí en su testamento para recibir una gran parte de su dinero y sus reliquias familiares. Fue un gesto que encerraba tanto honor como confianza. Su deseo era que yo protegiera estas posesiones, transmitiéndolas a Naomi cuando fuera el momento adecuado. La idea de que un pedazo de ella,
y tal vez generaciones anteriores a ella, continuarían en nuestra familia, me llenó de un profundo sentido de conexión. Mi exmarido iba a heredar su automóvil y la colección de arte completa de su padre. Hasta que mi hija cumpliera 18 años, el dinero estaría en mi fideicomiso. Si yo falleciera, mis padres se encargarían de ello. Al revelar los detalles, una mezcla de emociones me invadió, sorpresa, gratitud y un toque de tristeza quedaron en el aire. Saber que reconocía las dificultades que atravesamos y que quería asegurar el futuro de Naomi me llenó de agradecimiento. Le aseguré varias veces que podía cambiar el testamento nuevamente si quería incluir a Susan y su hijo, e hice hincapié en que nunca le guardaría rencor, ya que Susan ahora era su esposa. Pero mi suegra reiteró que solo me reconocía a mí como la esposa de su hijo y, por lo tanto, sentía que Naomi era la heredera legítima de su hogar para llevar adelante el legado familiar. Entendí de dónde venía y acepté su decisión. Durante su estancia conmigo, Jack nunca se molestó en llamar y preguntar sobre su salud. A pesar de nuestras diferencias, no habría tenido problemas si hubiera venido a verla, pero nunca se molestó en hacerlo. Un día, mi suegra tuvo dificultades para respirar y tuve que llevarla de urgencia al hospital. Tenía miedo de que le pasara algo. Mientras mi papá cuidaba a Naomi, mi mamá y yo pasamos toda la noche en el hospital, rezando para que se recuperara. Afortunadamente, lo hizo y pudimos llevarla a casa. Después de este susto de salud, no quería que mi suegra muriera sin que Jack y ella hicieran las paces. Dejando de lado nuestras diferencias, lo llamé, rogándole que visitara a mi suegra. Le dije cómo el médico nos había advertido sobre su condición y temía que no sobreviviera mucho tiempo. En lugar de preocuparse por ella, Jack comenzó a discutir sobre cómo su madre nunca se había molestado en formar una relación con Susan. Le rogué que dejara su ego a un lado por el bien de su madre. Argumentó que tenía una agenda ocupada y no podía dedicar mucho tiempo. Fue desalentador ver su indiferencia, especialmente cuando se enfrentaba a la fragilidad de la salud de su madre. A pesar de su reticencia, seguí instándolos a reconsiderar y pasar un tiempo de calidad con ella. A regañadientes, aceptó una breve visita. Cuando Jack finalmente llegó, me sorprendió ver que había traído a Susan con él. No objeté, aunque no estaba emocionada de que ella viniera a mi casa, pero por el bien de mi suegra, me quedé callada. Cuando vio a su madre, quedó claro que la tensa relación entre ellos perduraba. La habitación estaba llena de incómodos silencios, interrumpidos por conversaciones forzadas. El comportamiento de Jack hacia ella permaneció igual, incluso cuando la vio en este estado frágil. Habló en tono medido, evitando cualquier conversación significativa con ella. Se hizo evidente que su visita era más una formalidad que un intento genuino de reparar su relación fracturada. Desanimada por la falta de conexión emocional, encontré consuelo en el hecho de que, al menos, Jack había cumplido su compromiso de visitar. Cuando mi suegra notó que había venido a visitar con Susan y su hijo, comenzó a protestar inmediatamente. La calmé, asegurándole que estaba bien. Noté cómo estaba mi hija, quien se veía triste y herida al ver a su padre. Jack ni siquiera se molestó en reconocerla. Mientras estaba en la cocina, noté que Susan salía al patio trasero y hablaba con alguien por teléfono. La ventana abierta llevaba su risa mientras hablaba sobre cómo la obligaron a venir a visitar a la madre de Jack. Habló sobre cómo Jack le había dicho que su madre iba a dejarle todo a él, así que lo menos que podían hacer era visitarla por última vez. Expresó cómo no podía esperar para mudarse a la casa y cambiarla, ya que mi exmarido iba a ser dueño de la propiedad. Me sorprendió escuchar esto y luché por comprender lo cruel que sonaba. Continuó hablando sobre cómo iba a cambiar los muebles, pintar las paredes e incluso alterar el paisaje del patio trasero para que no quedara nada de mi suegra. Mientras compartía entusiasmadamente su visión, no pude evitar sentir una sensación de incredulidad y enojo por su falta de respeto hacia la historia del hogar. Fue entonces cuando finalmente comprendí la verdad: el interés de Susan en mi suegra no era genuino. Quedó claro que sus motivos se centraban en asegurar su posición en el testamento. Este descubrimiento destrozó mi corazón, ya que parecía que le importaba más la herencia potencial que el bienestar de mi suegra durante sus últimos días. A pesar de la perturbadora verdad sobre las intenciones de Susan, guardé el conocimiento para mí misma, optando por no herir ni añadir una carga innecesaria a mi suegra. Jack no tenía ni idea de que su madre cambió el testamento después de que él me engañó y se divorció de mí. Creía que heredaría todo, con la intención de transmitirlo a su hijo con Susan. Elegí no contarle nada porque no era mi lugar. Si ni siquiera se molestó en reconocer a nuestra hija, Naomi, entonces merecía lo que le esperaba. Jack y Susan continuaron su visita, ajenos a este hecho. Fue una situación agridulce para mí. Por un lado, tendría que perder a mi querida suegra, pero por otro lado, no podía esperar para ver finalmente la expresión en el rostro de Jack cuando se enterara del testamento actualizado. Me entristeció y temí el día en que tendría que perder a mi suegra.
Siempre significó mucho para mí. La conocía bastante bien y sabía que había tomado esta decisión después de una cuidadosa consideración. Quería esto para su nieta y siempre decía que no podría descansar hasta que supiera que su hijo y Susan habían sido castigados por sus acciones. Quería que Naomi se sintiera amada y apreciada, incluso cuando ella ya no estuviera aquí. A medida que la salud de mi suegra empeoraba, Jack nunca la visitó de nuevo, y ninguno de sus parientes fue a verla. Desafortunadamente, falleció la semana pasada. Ante la muerte de mi suegra, tomé la iniciativa de organizar su funeral. A pesar de la falta de apoyo de los parientes, quería asegurarme de que recibiera un adiós digno. Mis padres y yo nos encargamos de todos los arreglos, desde seleccionar un hermoso ataúd hasta organizar un lugar sereno. Susan ni siquiera se molestó en asistir al funeral con Jack. Aunque algunos de sus parientes asistieron, mostraron una falta de preocupación genuina. Cuando su abogado finalmente se puso en contacto conmigo sobre su testamento, las emociones me abrumaron. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras absorbía la noticia de que ella me había dejado todo, como habíamos discutido. Olas conflictivas de alegría y tristeza me envolvieron. Mientras lamentaba la pérdida de una persona querida, también me sentí agradecida de poder proporcionar finalmente a mi hija todo lo que siempre había deseado. Mientras navegaba por esta mezcla de emociones, hubo un repentino golpe en mi puerta. Al abrirla, encontré a Susan, Jack, Darren y algunos otros parientes parados allí, con expresiones sombrías. Jack preguntó si todos podían entrar y, amablemente, acepté. El ambiente estaba tenso cuando entraron, y Jack no perdió el tiempo exigiendo una explicación para el testamento. Su tono acusatorio resonó en la habitación, llena de resentimiento. ¿Por qué recibiste todo? Mi madre tenía una casa, dinero, reliquias. Y tú terminas con todo, exclamó, con enojo palpable. Traté de mantener la compostura, explicando que mi suegra había considerado cuidadosamente su decisión y había tomado esta elección. Comenzó a acusarme de manipular a su madre e influir en su decisión cuando estaba postrada en cama, pero reiteré que podía verificar la marca de tiempo y la fecha de su testamento actualizado, que se hizo mucho antes de que su salud comenzara a deteriorarse. Susan intervino, su voz teñida de resentimiento, cuestionando por qué yo y mi hija merecíamos tenerlo todo cuando ella y su hijo también eran familia. En respuesta, la menosprecié, mencionando que la había escuchado hablar por teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que recordaba palabra por palabra lo que ella había hablado sobre la madre de Jack. Jack la miró sorprendido, al darse cuenta de las verdaderas intenciones de Susan. Susan fue tomada por sorpresa. Intentó negar mis afirmaciones, acusándome de inventar cosas para dividir a la familia. Le recordé enfáticamente que ella le había sido infiel a Jack mientras él aún estaba casado conmigo. Por lo tanto, ella y Jack fueron quienes realmente dividieron a la familia en primer lugar. La discusión escaló, con los familiares de Jack uniéndose y expresando su decepción por no recibir nada de mi suegra. Señalaron que, al ser parientes de sangre de mi suegra, merecían tener una parte de su herencia. Todos empezaron a insistir en que vendiera su propiedad y repartiera el dinero en 8 partes. Me sorprendió ver su insensibilidad y arrogancia al exigir algo a lo que no tenían derecho. Les recordé enfáticamente que yo era la única que la había cuidado hasta sus últimos días, mientras que ninguno de ellos se molestó en venir a visitarla. Por lo tanto, no tenían derecho a irrumpir en mi casa y exigir algo que perteneciera a mi suegra. La habitación resonaba con voces elevadas mientras continuaban cuestionando la equidad del testamento. Jack protestó, alegando que era su hogar de la infancia y que merecía vivir allí con Susan y su hijo. Amenazó con demandarme e impugnar el testamento si no le entregaba la casa. Me reí en su cara al escuchar sus palabras. Jack parecía sorprendido por mi reacción. Mientras, le recordaba que había sido un hijo negligente con su madre y nunca se molestó en verificar cómo estaba. Le recordé que solo cuando le rogué que la visitara, vino a verla una vez. Le dije que era bienvenido a intentar demandarme, gastando su dinero, que el abogado ya me había informado que el testamento era irrompible y que no había nada que pudiera hacer. Naomi era su nieta, y yo era su nuera que la amaba y cuidaba, así que con razón nos dejó todo. Fue entonces cuando Susan comenzó a suplicar, instándome a dejar de ser tan egoísta y a considerar a su hijo, Darren. Siguió enfatizando cómo Darren merecía tener una buena vida, como Naomi. Estuve de acuerdo con ese sentimiento, pero cuestioné si a él nunca le importó pensar en mi hija, Naomi, y cómo mi exmarido la había tratado todos estos años. Naomi también era su hija, pero él eligió no ser parte de su vida. Le dejé claro a Susan que podía rogar todo lo que quisiera, pero nunca le iba a dar nada a ella ni a su hijo. Les pedí a todos, de manera educada pero firme, que salieran de mi casa y me dejaran en paz. Les recordé que podían revisar el contenido de su testamento con su abogado nuevamente, si así lo deseaban,
pero yo ya había terminado con esta discusión. Sabía que no podían hacer nada, de lo contrario no habrían venido a mí con enojo y demandas. Cerré la puerta en sus caras, sintiéndome satisfecha de haber defendido mi posición y respetado los deseos de mi suegra. Desde entonces, he seguido recibiendo llamadas y mensajes de Jack. Él sigue expresando apasionadamente su desprecio por mí, insistiendo en que si tuviera algún rastro de decencia, le entregaría todo lo que, según él, pertenece legítimamente a su familia, y no a mí y a Naomi. Entonces, ¿estoy en lo incorrecto al no ceder ante las demandas de mi exmarido y su familia? Actualización 1. Pensé que esta publicación atraería solo a unas pocas personas, pero wow, gracias a todos por escucharme y darme sus sugerencias y consejos. En cuanto a aquellos que están enojados conmigo por no pedirle a mi suegra que incluyera al nuevo hijo de mi ex y a Susan, lo intenté, pero esta fue completamente su decisión. Por ahora, no puedo hacer nada al respecto. Pueden llamarme egoísta, pero me niego a renunciar a cualquier parte de la herencia. Voy a ponerme a mí y a mi hija primero. Resiento a Jack y a Susan porque rompieron mi corazón, y su aventura contribuyó a mi aborto espontáneo. Mientras estaba destrozada, Jack añadió a mi dolor y desconsuelo al dejarme por ella. Mi suegra tomó la decisión consciente de no incluir al hijo y a Susan en su testamento. Tuvo tiempo más que suficiente para actualizar el testamento si así lo hubiera querido, pero no lo hizo. Siento lástima por el hijo, pero no es mi responsabilidad. Para una comprensión más clara, basada en lo que sé, mi suegra tuvo toda su infancia arruinada. Porque su padre hizo de los hijos de su aventura su máxima prioridad. Supongo que por eso no quería tener nada que ver con Jack. Jack obviamente sabía todo esto, pero aún así eligió hacerle esto a ella. A pesar de esto, mi suegra le dejó toda la colección de arte de su padre a Jack, lo que le proporcionará miles de dólares, así que definitivamente puede cuidar bastante bien de Susan y su hijo. Las personas que me están criticando en los comentarios no serían ni la mitad de civilizadas que yo si algo así le sucediera. Por lo tanto, no voy a ceder en absoluto a las demandas de Jack. Naomi también es hija de Jack, pero solo se preocupa por su hijo. Nunca se preocupó por ser un buen padre para Naomi, así que no merece obtener nada de nosotros después de lo que nos ha hecho pasar todos estos años. Actualización 2. La tensión con Jack y Susan ha continuado siendo prominente. Sus demandas y acusaciones implacables han afectado mi paz mental. Ayer, Susan me llamó de la nada. Ni siquiera tenía su número guardado, así que respondí la llamada sin saber quién era. Su tono fue hostil desde el principio. Empezó a acusarme de ser una codiciosa cazafortunas, afirmando que robé todo lo que debería haber sido de ellos. Me dijo que estaba contenta de que Jack me hubiera dejado después del aborto espontáneo porque no merecía ser su mujer. Estaba en medio del trabajo, así que me sorprendió bastante su tono agresivo. Le expliqué calmadamente que mi suegra fue quien tomó esta decisión y que yo no orquesté nada. Sin embargo, Susan no aceptó nada de eso. Continuó insultándome, cuestionando mi integridad. Le recordé firmemente que nunca tuvo una relación con mi suegra cuando estaba viva, por lo que era absurdo que exigiera algo que le pertenecía a ella. Susan empezó a amenazarme a mí y a mi hija, diciendo que si no le daba a Jack una parte de mi herencia, encontraría la manera de comunicarse con mi hija y contarle la verdad sobre mí. Esto cruzó una línea para mí. Inmediatamente le dije que involucrar a mi hija era inaceptable y que si se acercaba siquiera a ella, la haría arrestar. Ya tenía evidencia de sus múltiples mensajes de texto molestándome, y obtener una orden de restricción no llevaría mucho tiempo. También le recordé que yo también podía jugar ese juego al comunicarme con su jefe y mostrarles evidencia de cómo me estaba amenazando. Esto pareció callarla. Corté la llamada y llamé a Jack inmediatamente. Le informé sobre lo que su esposa me había dicho y reiteré lo mismo sobre involucrar a la policía si esto continuaba. Se retractó, expresando sorpresa de que Susan hubiera amenazado a Naomi. Comenzó a disculparse en su nombre, pero lo interrumpí. Le dije firmemente que no le debía nada, que iba a tomar lo que su madre me dejó. Puede llorar todo lo que quiera, pero me pertenece y no puede hacer nada al respecto. Le advertí que la próxima vez que me contacte a mí o si su esposa se pone en contacto con mi hija, enfrentará graves consecuencias legales. Desde entonces, sorprendentemente, mi teléfono ha estado en silencio. Planeo cumplir mis palabras si Susan o Jack se atreven a contactarme nuevamente. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y he seguido recibiendo cientos de solicitudes para que comparta más de mi historia, así que aquí va. Nos hemos mudado a la casa de mi suegra, y a medida que nos hemos instalado en su hogar, no puedo evitar desear que todavía estuviera aquí. La extraño en todas partes, en las habitaciones donde reímos, en el patio trasero donde disfrutaba sus tardes y en la cocina donde compartimos innumerables conversaciones. Su presencia perdura en cada rincón de la casa que alguna vez resonó con su calidez.
cada día paso por una mezcla de emociones, agradecimiento por la herencia que salvaguarda el futuro de Naomi y una sensación de pérdida debido a la ausencia de la mujer que significaba tanto para nosotros. Trato de encontrar consuelo sabiendo que la casa, una vez santuario para mi suegra, seguirá siendo un refugio para Naomi. En estos momentos, llevo su espíritu conmigo, agradecida por el tiempo que tuvimos juntas y decidida a honrar el legado que dejó. A pesar de haber experimentado mucha paz estos últimos meses, no pude evitar sentirme triste. La tristeza me consumía al darme cuenta de que había perdido a alguien muy importante para mí. Unas semanas después de mudarnos, recibí una llamada del abogado de mi suegra. Me informó que Jack había intentado impugnar el testamento, como era de esperar. Sin embargo, se sorprendió al saber que no tenía ningún caso. El abogado le explicó que el testamento era hermético y que mi suegra había sido muy clara en sus deseos. Le hizo saber a Jack que estaba perdiendo el tiempo y el dinero. Cuando colgué el teléfono con el abogado, sentí una ola de alivio. Estaba agradecida de que mi suegra hubiera sido tan cuidadosa al planificar su patrimonio. También estaba agradecida de que el abogado fuera tan comprensivo y servicial. Después, llamé a mis padres para contarles las buenas noticias. Estaban muy contentos por mí y por Naomi. Sabían lo mucho que mi suegra significaba para nosotras y estaban felices de que su último deseo se hubiera cumplido. Decidí mantener la noticia en privado, a excepción de mis padres, por supuesto. No quería darle a Jack ni a Susan la satisfacción de saber que habían fracasado. Quería que siguieran creyendo que tenían una oportunidad, solo para que sus esperanzas se desvanecieran una y otra vez. Sé que esto puede parecer mezquino, pero no me importa. Jack y Susan me han hecho pasar por un infierno y merecen probar su propia medicina. En cuanto a Naomi, está prosperando. Le encanta su nueva casa y ha hecho muchos amigos nuevos en la escuela. Es una niña feliz y saludable, y estoy muy agradecida de tenerla en mi vida. Soy consciente de que la vida no es perfecta y que habrá más desafíos por delante, pero ahora confío en que Naomi y yo podemos superar cualquier cosa, siempre que nos tengamos la una a la otra. El amor y apoyo de mis padres, el legado de mi suegra y mi propia fuerza interior, me dan la confianza para enfrentar cualquier cosa que la vida me depare. Estoy emocionada por empezar a vivir la vida con mi hija en el hogar que mi amada suegra nos dejó. Estoy agradecida por todo lo que tengo y estoy decidida a aprovechar al máximo cada día. Esta no es la forma en que imaginé que sería mi vida, pero estoy aprendiendo a aceptarla. Estoy aprendiendo a ser feliz de nuevo y estoy aprendiendo a vivir la vida al máximo. Estoy agradecida por todo lo bueno que hay en mi vida, y estoy decidida a no dejar que lo malo me deprima. Soy una sobreviviente y saldré adelante de esto más fuerte que nunca.